Saludos amigos, ¿qué recuerdan cuando mencionan la fábrica de motos y bicicletas de Minsk? En primer lugar, las legendarias y muy queridas motocicletas ligeras y sencillas, con motores de 125 centímetros cúbicos, así como las bicicletas. Sin embargo, hace relativamente poco, es decir, a mediados de los años 90 en la fábrica de Minsk, producían en serie ciclomotores. La empresa fue fundada el 6 de noviembre de 1945. A finales de diciembre de ese mismo año, llegó a la estación Vostoknaya, en la ciudad de Minsk, el primer tren con equipo para la futura fábrica, que fue traído desde Alemania, según el acuerdo de las autoridades aliadas sobre medidas respecto a las empresas que apoyaron a la Wehrmacht. La fábrica DKW en la ciudad de Schopau, que se encontraba en la zona de ocupación soviética, debía ser desmantelada por ser una empresa que suministraba armamento. Por eso, el equipo, las herramientas y la documentación técnica fueron trasladados a Moscú, Minsk, Izhevsk y Serbia. En mayo de 1946, la fábrica fue entregada y se puso en funcionamiento el primer taller de reparación mecánica. Luego se puso en marcha el taller electrotécnico y para el otoño aparecieron las primeras piezas de fabricación propia para la primera bicicleta bielorrusa. En junio de 1947 se presentaron las primeras 10 bicicletas. Después de las pruebas y de corregir algunos defectos, en septiembre de ese mismo año, la bicicleta UMP-16 fue puesta en producción en serie. Al finalizar el año 1947, se habían ensamblado 6.580 bicicletas, lo que determinó la especialización de la fábrica para muchos años por venir. La década de 1950 marcó una nueva etapa en el desarrollo de la empresa. Se inició la producción de bicicletas para adolescentes Orleanok y Lastochka. Y en 1951, debido a la reconversión de la fábrica de motocicletas de Moscú, la producción de motocicletas Moskva MM1A, copia de la DKW RT-125, fue transferida a la fábrica de Minsk. Durante muchos años, en la URSS, bajo el sistema de economía planificada, a la fábrica se le asignó el nicho de motocicletas de 125 cc. En los años 90, cuando Letonia, Lituania y Ucrania pasaron a ser países extranjeros para Bielorrusia, surgió la cuestión de producir vehículos de 50 centímetros cúbicos. En primer lugar, era tentador producir motobicicletas, ya que en la fábrica se fabricaban diferentes tipos de bicicletas. Solo quedaba adaptarles un motor. También se trabajaba en otra dirección: instalar motores de fabricantes rusos en su propio chasis modificado. Y había otro camino más: el desarrollo de un nuevo motor. Todos estos caminos fueron implementados con diferente éxito por los ingenieros de MMBZ. Existían 3 modelos de ciclomotores que se producían en serie y 3 modelos que no llegaron a la producción en serie. El primer modelo para la fábrica de Minsk, en la clase de 50 cc, fue en el año 95 el ciclomotor MMVZ 1101 Kroja. La motobicicleta fue creada sobre la base de un modelo de bicicleta de cross, con un cuadro modificado para instalar el motor de bicicleta D8M, fabricado por Octubre Rojo de San Petersburgo. El cuadro también tenía modificada la barra superior, que pasó a funcionar como tanque de gasolina con una capacidad de 2.5 litros. El bajo peso de la máquina permitió prescindir de las suspensiones y de la caja de cambios del motor. La Kroja utilizaba un embrague seco manual. El motor se arrancaba en movimiento, acelerando con los pedales. Para alimentar el faro y la luz trasera se usaba un generador de bicicleta. La función de la bocina la cumplía un timbre de bicicleta. El freno delantero era de tipo de pinza, y el trasero provenía del cubo de freno, accionado por los pedales. De todos los modelos de 50 cc de Minsk, la Kroja fue el modelo más producido y longevo. Se fabricó hasta 1998, aunque según otras fuentes, hasta 2001, la retirada de la producción no se debió a las especificaciones técnicas del modelo, sino a la interrupción de la fabricación de motores por parte de Octubre Rojo. Unas cuantas características: el ciclomotor en seco pesaba solo 30 kilogramos y la velocidad máxima estaba alrededor de 25 kilómetros por hora. El motor de 2 tiempos, D8M, con una cilindrada de 45 cc, desarrollaba una potencia máxima de 1.5 caballos de fuerza. El consumo era de 1.8 litros de mezcla de combustible por cada 100 kilómetros. En 2003, debutó el segundo modelo, que se convirtió en el MMVC 1102 Kroja 2 de producción en serie. Como base para el motor de la nueva bicicleta motorizada, sirvió el velomotor de la compañía francesa Moto-Bécane, ampliamente utilizado en los años 50 y 60 del siglo pasado. Ningún motociclista se hace experto de un día para otro. Primero toca aprender de quienes ya tienen más recorrido. ¿Necesitas ayuda? Invertir puede funcionar de la misma manera. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión en múltiples activos donde puedes seguir a los mejores inversionistas, ver sus carteras e incluso copiar sus operaciones de forma automática.
Únete a conversaciones de mercado en tiempo real para compartir ideas, tendencias y preguntas a medida que se desarrollan los acontecimientos. Y todo eso te da acceso a una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETFs y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR y obtén ahora tus $50 en acciones. Únete a la plataforma de inversiones sociales más importante y aprende de los profesionales. Ahora, volvamos al video. Los ingenieros de la fábrica solo utilizaron el esquema de Motobécane. Todos los componentes y piezas fueron rediseñados. La sencillez y compacidad del motor se lograron utilizando solo un muñón del cigüeñal, en el que se encontraba el generador integrado en el volante y la polea de la transmisión por correa. La potencia del motor era de 1.65 caballos de fuerza. No tenía embrague manual ni caja de cambios. Estos fueron reemplazados por un mecanismo centrífugo. Así, este fue el primer motor nacional, es decir, también en la época de la Unión Soviética, con embrague centrífugo. La transmisión primaria del motor a la transmisión era abierta mediante una correa. La transmisión incluía otro mecanismo centrífugo, diseñado para arrancar el motor cuando la velocidad de giro de los pedales superaba un valor determinado. Al mismo tiempo, la motobicicleta prácticamente perdió la posibilidad de usar el accionamiento por pedales para moverse. El chasis difería poco del primer modelo, pero el equipo eléctrico era más avanzado debido al generador incorporado en el motor. Aunque el faro seguía siendo de bicicleta, en la empuñadura derecha del manubrio había un mando de tipo motocicleta. El MMV Z1102 se producía en pequeñas series hasta el año 2005. En total, se produjeron alrededor de 250 unidades. El tercer modelo de serie, el MMV Z2.154, apareció en 2006 y estaba equipado con un motor Songshen FMB. La base del cuadro de espina dorsal era un tubo de 85 milímetros de diámetro, que al mismo tiempo servía como tanque de gasolina con una capacidad de 3 litros. El motor de 4 tiempos, una copia con licencia del motor del vehículo más común del mundo, el Honda Super Cub, era suministrado por la empresa china Songshen. El arranque se realizaba mediante un motor de arranque eléctrico. La transmisión contaba con una caja de cambios de 4 velocidades y embrague manual. En la parte ciclo, se usaban ruedas de radios de 16 pulgadas y frenos de tambor, pero con un monoamortiguador en la suspensión trasera. El consumo de combustible de referencia llegaba hasta 2 litros por cada 100 kilómetros. El Mokick se producía en pequeñas series hasta el año 2010. Las características son las siguientes. El peso en orden de marcha del Mokick es de 80 kilogramos. La potencia del motor es de 3.35 caballos de fuerza y la velocidad máxima es de 45 kilómetros por hora. Pasemos al prototipo, MVZ22A601. Este aparato fue creado en la Oficina de Diseño de Motocicletas Deportivas y vio la luz en 2002. Este Mokick experimental utilizó al máximo las piezas de serie de la motocicleta de carretera MMVZ 3113. Como unidad de potencia se utilizó el motor del Mokick Pilot que se fabricaba en Kovrov. El motor, cuyo prototipo fue un exitoso modelo de la compañía española Derby, estaba equipado con una válvula de láminas y tenía una caja de cambios de 3 velocidades. En el diseño, se incluyó la posibilidad de instalar un arrancador eléctrico, un sistema de lubricación separado, usar una caja de cambios de 5 velocidades y aumentar la cilindrada hasta 85 centímetros cúbicos. En el Cadete se usaban ruedas de motocicleta de 18 pulgadas con frenos de tambor. El Mokick pesaba 95 kilos y el motor ZDK 50 de 3,5 caballos de fuerza podía acelerarlo hasta 50 kilómetros por hora. El segundo prototipo, MMVZ 253 Griff, apareció en 2005. Para crear un Mokick de estilo cruiser, los ingenieros del Departamento de Motocicletas Deportivas tuvieron que dejar de usar ampliamente las piezas en serie de las motocicletas de carretera de Minsk. El Griff tenía un aspecto característico gracias al manillar alto y los reposapiés adelantados, así como al chasis espacial que rodeaba el tanque de gasolina por fuera. Las ruedas de 18 y 16 pulgadas estaban equipadas con frenos de disco. En ese entonces, el uso de ambos frenos de este tipo aún no se practicaba en las motocicletas de serie de Minsk. El motor se utilizó del Mokick Pilot de Kovrov. Una de las razones por las que este proyecto no tuvo más desarrollo fue la interrupción de la producción de estos motores en Kovrov. Y al final llegamos al interesante prototipo MMVZ 252. Era una motocicleta ligera con un motor de ciclomotor que se podía conducir sin licencia. Esa era la idea principal detrás de este Mokick.
Fue construido sobre la base de la motocicleta de carretera MMVZ 313, con la instalación de una unidad de potencia de 50 cc MMVZ 1104, desarrollada en la fábrica. La base de este motor era una unidad de 125 cc de serie. El cigüeñal y el grupo cilindro-pistón se usaron del motor de 50 cc BP50 que se producía en Biaski Poliani bajo licencia de Simpson. El motor tenía una caja de cambios de 4 velocidades. La Mokick heredó del modelo 113 las ruedas de 18 pulgadas con frenos de tambor, el cuadro, el asiento, el portaequipaje, los paneles y también el silenciador. Se ensambló un pequeño lote experimental. Como podemos observar, no se logró establecer la producción en masa de ciclomotores y Mokicks en MMVZ. A pesar de varios intentos, ninguno de ellos tuvo éxito. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, los modelos ya estaban obsoletos tanto técnica como moralmente. Y al final, MMVZ perdió ante la industria motociclista china, tanto en la confiabilidad de sus motos como en el costo del producto final. Esa es la historia de los ciclomotores y Mokicks de la fábrica de motos y bicicletas de Minsk. Con esto, mi relato llega a su fin. Con ustedes estuvo el canal Cross Moto. Hasta la próxima.